Buen día, mi nombre es Aldo Guillermo Báez Castro, de la carrera de Ingeniería en Electrónica y Automatización, y en esta ocasión voy a explicar el procedimiento para la realización de la práctica número 2 del Laboratorio de Electrónica Digital 2, impartida por el ingeniero Edgar Alberto Pérez Castillo. Para la primera parte de la práctica nos piden comprobar la salida de un circuito tipo totem pole, con salida totem pole. Para eso vamos a comprobar el funcionamiento de un circuito integrado de un 7404. En esta ocasión vamos a estar utilizando lo que vendría siendo el simulador Proteus. Nos piden conectar el integrado 7404 y su salida correspondiente a un osciloscopio. En esta parte de la práctica nos piden comprobar el funcionamiento de este circuito integrado que tengo aquí, que es el 7404, que es un inversor. Se puede observar que tengo la entrada conectada a un Logic Probe del Proteus. Este me va a ayudar a asignarle un estado lógico a la entrada del inversor, y su salida correspondiente está conectada a la entrada A del osciloscopio 1. Este osciloscopio nos va a ayudar solamente a comprobar, más bien visualizar el voltaje, el nivel de voltaje que estamos teniendo en la salida. Ok, aquí ya tenemos el osciloscopio. Para una entrada de un cero lógico, vamos a visualizar que aquí, a la salida, me aparece marcado en rojo, quiere decir que en la salida está circulando un 1 lógico, que son aproximadamente 5 volts según la práctica. Y sí, aquí como se puede observar en el cursor, me está dando 5 volts exactos en el simulador. Y para un 1 lógico, se pueden dar cuenta de cómo la señal bajó y nos indica que hay 0 volts en la salida del inversor, cumpliendo así la función o la tabla lógica que debe seguir esta compuerta lógica. Para la parte número 2 nos piden comprobar la salida de un colector abierto. Para probar esta salida se utilizará un circuito CN7426. Es un circuito integrado que consiste en un paquete de 4 NANDs con soporte hasta 15 volts hasta su salida. ¿Okay? Aquí, como se puede observar, es el circuito que tengo aquí abajo. Primero nos piden hacerlo con la 7426 sola y después me piden agregar una resistencia. Aquí ya tengo la resistencia agregada, que este cable pues se lo voy a quitar para que no me lo tome en cuenta. Nos pide comprobar igualmente el voltaje con el osciloscopio. ¿Qué niveles de voltajes me arroja para los estados lógicos que voy a poner aquí en la entrada? Como se puede observar, para un cero lógico, ambas, como la práctica lo indica, aquí ambas entradas deben estar conectadas entre sí. Entonces ambas entradas están en un cero lógico y por lo tanto, como es una NAND, me va a dar un 1 lógico por aquí, a la salida. Si medimos el nivel de voltaje con el osciloscopio, me va a dar que hay un 1 lógico, por lo tanto existen 5 volts aproximadamente en su salida. Por el contrario, para un 1 lógico me va a dar un 0 lógico a la salida y por consecuencia aproximadamente 0 volts. Aquí, ahí está, 0 volts en su salida. Ahora me piden agregar una resistencia pull-up conectada a 5 volts, como se muestra aquí en la figura. Esta resistencia ya está agregada aquí. Y ahora vamos a hacer lo mismo, vamos a visualizar si hay cambios en los voltajes. Vamos a correr la simulación. Tenemos un 0 lógico, igualmente. Ponemos el cursor y nos da que también a la salida nos da 5 volts de salida. ¿Okay? Para un 0 lógico de entrada nos da un 1 lógico en salida y 5 volts. Está por 5 volts.
Ahora voy a cambiar el estado a un 1 lógico. Y de igual forma me dan 0 volts de salida. Aquí, ¿cuál es la diferencia? En este caso, el osciloscopio que se usa, la escala que usa el osciloscopio en el Proteus no alcanza a visualizar una diferencia. Por eso puse este punto de prueba aquí, que sí me visualiza una diferencia respecto a tener la resistencia no conectada. Si yo vuelvo a quitar la resistencia y veo los voltajes que me arroja aquí, me arroja que para un 0 lógico a la salida tengo 5 volts. Y para un 1 me da un 0 absoluto, o sea, 0 volts en la salida, es un 0, me da un 0 lógico. ¿Okay? Y si yo vuelvo a conectar la resistencia y compruebo las mismas entradas, para un 0 lógico me da 5 volts, pero para un 1 lógico ya me da un voltaje, ya un voltaje pues medible, ¿no? En la escala de los milivolts, me da aproximadamente 2.4 milivolts. Ok, como siguiente parte vamos a realizar un arreglo con los circuitos integrados del 7426. Vamos a utilizar las 4 compuertas que permite el integrado. En el simulador pues tenemos que poner 4 compuertas Proteus. Vamos a interconectar sus entradas de las 4 compuertas para tener por consecuencia 4 entradas A, B, C y D. En base a esto vamos a hacer una tabla de verdad según el comportamiento que tengan estas 4 compuertas. A la salida vamos a colocar un LED, una resistencia pull-up y sus salidas van a estar interconectadas todas. Aquí ya tengo el circuito armado. Como se puede observar, el LED está encendido, por lo tanto en la salida tenemos un 1 lógico. Y cuando yo coloque solo un 1 en sus entradas, el LED va a apagarse. ¿Okay? Aquí se puede observar, el LED se apaga con un 1 aquí, el 1 acá, en la tercera compuerta también, y en la cuarta, según la cantidad de unos también, si tengo 2 unos, 3 unos, 4 unos, el LED va a seguir apagado hasta que todas sus entradas sean iguales a 0. De esta forma podemos llenar una tabla de verdad para el comportamiento de este circuito elaborado. Para el tercer paso del procedimiento me piden comprobar el funcionamiento de una salida triestado. Para, para esta parte me piden utilizar un integrado CN74240 y conectarlo así, de tal forma como viene en la práctica. Su salida va a estar conectada a un osciloscopio para verificar el nivel de voltaje en su salida lógica. Aquí ya tengo el circuito integrado, es el 74240, que es el que pide la práctica. Tengo esta que va a ser nuestra entrada, que es A0, y Y0 va a representar nuestra salida. Estas resistencias son un arreglo que nos pide colocar la práctica de 10 kilo ohms y está conectada a la entrada de un osciloscopio. Lo que nos va a permitir esta entrada, se llama entrada de habilitación, nos va a permitir cambiar el estado del circuito. ¿Okay? Ahorita vamos a ver cómo se comporta el inversor cuando este está en uno lógico. Primero vamos a trabajar con un 0 lógico aquí y vamos a cambiar lo que es la entrada. Aquí tengo el osciloscopio y podemos observar que con un 0 lógico en la entrada, como es un circuito inversor, me va a dar por consecuencia un 1 lógico en su salida. Aquí se puede ver estos colores rojos que están aquí. Por lo tanto, por lógica, me tendrían que dar en su salida 5 volts aproximadamente. Aquí me los está marcando en el osciloscopio, 5 volts. Y cuando yo coloque un 1, me tiene que dar aproximadamente 0 volts. Y aquí están marcados en el osciloscopio 0 volts. Para un 1 lógico,
en la entrada. Ahora, cuando habilitamos esta entrada, que es la de control o de habilitación, los voltajes de salida del inversor van a cambiar. Para un 0 lógico y un 1 lógico en su salida, me va a dar aproximadamente, o según la práctica, 2.5 volts. Pero aquí lo que hace el simulador es redondeármelo a 3 volts. ¿Okay? Aquí ya están marcados cuando activo la entrada de habilitación del inversor del 74240. Ponemos un 1 lógico. Y ahora, si colocamos un 1 lógico en esta entrada, se van a dar cuenta que aquí no me genera un 0 lógico. Me mantiene los 3 volts. ¿Okay? Entonces se llama triestado porque me puede arrojar 3 posibles valores de voltaje. Los 5 volts que me arroja con el 0 lógico aquí, los 0 volts con el 1 lógico en la entrada, aquí están, y los 3 volts si yo activo la entrada de habilitación, independientemente si este está en 0 o en 1. Y con este último paso se concluye la práctica número 2 del laboratorio de electrónica digital 2.